Hola, ahora sí, empezamos de nuevo. ¿Alguien me quería hacer una pregunta? Conteste. Sí, profe, es que se había cortado. Usted empezó a Sí, hablar y se cortó esto. el internet entra por el celular y cuando llegan llamadas da prioridad a la llamada versus el internet. Así que eso pasa con las clases mía, con ustedes o las de mis hijos cuando están en clase. Entonces, habíamos llegado, le decía, a ver un elemento molecular estructural importante de la membrana externa, que son las porinas, que son proteínas que conforman estructura trimérica y que permiten intercambio entre el medio extracelular y la célula a través de este canal que está presente en cada monómero del trímero. Y con eso entonces terminamos las paredes de membrana de bacteria gram negativa y antes habíamos visto la pared de bacteria gram positiva. Ahora, también hay que precisar que existen bacterias sin pared realmente, y eso es el caso de Mycoplasma. Y estas bacterias son bien complicadas en términos de patogenicidad y de hecho son bacterias intracelular. Por no tener pared son más frágiles y viven siempre dentro de una célula. Así que le pido anotar en alguna parte de su apunte que existen bacterias sin pared y que un ejemplo de eso son las bacterias de tipo Mycoplasma. Ahora quiero ver con ustedes algunos elementos general sobre las arqueas, que es el otro grupo dentro del dominio procariota. Y las arqueas van a tener, vimos su membrana citoplasmática y vimos la diferencia, y a nivel de la pared también hay alguna diferencia. Hay dos tipos de diferencia. Algunas arqueas van a tener lo que vamos a llamar un pseudopeptidoglicano. ¿Por qué pseudo? Porque acá, en primer lugar, el enlace no es un beta 1,4, sino que en arquea lo que tenemos es un enlace beta 1,3 entre las dos moléculas de azúcar. Y si bien acá tenemos el N-acetilglucosamina, no, el segundo azúcar está modificado o es diferente, puesto que en las... Profe, ¿Sí? perdón por la interrupción, pero ¿cómo se llamaban las bacterias que no tienen pared? Usualmente, ¿cómo es el grupo? Mycoplasma. Ok, gracias. De nada. Es decir, las interrupciones están bienvenidas, sí tratar de hacerla cuando hay una respiración y no una razón, pero no nada grave. El segundo amino azúcar presente en el monómero que conforma el pseudopeptidoglicano de arquea es el N-acetiltalosaminúrico. Y por lo tanto, como ven, es distinto a lo que podemos encontrar en el peptidoglicano de bacterias. Por el otro lado, lo que tenemos entonces, para resumir, mejor dicho, es estas dos diferencias a nivel del peptidoglicano que hacen que lo llamamos Profe, pseudopeptidoglicano. disculpe, ¿Sí? es que usted se cortó un rato Bueno, cuando señaló el N-acetil S, se cortó. el, lo que le decía entonces es que el segundo azúcar es distinto a lo que se encuentra en bacterias. Por lo tanto, sea la modificación del azúcar, acá el azúcar distinto, sea la diferencia en términos de enlace, porque acá no tenemos un enlace beta 1,4, sino que tenemos un enlace beta 1,3. Por lo tanto, estas dos diferencias hace que hablamos de pseudopeptidoglicano. Ahora, ese es un tipo de pared que podemos encontrar en arquea, pero hay arquea que ni siquiera tiene peptidoglicano, o pseudopeptidoglicano, mejor dicho, sino que van a tener lo que se llama una capa S. ¿Y qué es la capa S? Es una estructura que es pseudocristalina, acá como ven en la imagen de microscopia electrónica, esta estructura regular, tipo cristal, pero es un pseudocristal, una estructura pseudocristalina,
va a estar conformado, va a depender de cada proteína, de cada arquea, perdón, de glucoproteína o de proteína solamente. Y en base a la disposición del monómero que conforma el cristal, sea glucoproteína o proteína, dependiendo del tipo de simetría, vamos a tener diferencia. Y vamos a tener diferencia así que la unidad que se repite es un dímero, un tetrámero, un hexámero. Ahora, lo que sí se ha visto, por ejemplo, es que estas capas S se estabilizan con algunos elementos del entorno, del nicho donde vive la arquea. Por ejemplo, en una arquea que vive acidófila, entonces que vive en medio ácido, donde hay una alta concentración de protones, la presencia de protón permite estabilizar la estructura paracristalina. Mientras que en arquea que son más bien halófilas, que viven en condición salina alta, lo que se ha visto es que el catión monovalente, que es el sodio en este caso, va a permitir estabilizar esta estructura paracristalina. Y así según el tipo de ambiente donde viven las arqueas. Entonces en arquea tenemos dos tipos de pared que son diferentes a lo que encontramos en arquea. Pero también en arquea existe arquea que no tienen pared y son llamadas termoplasma. Si tienen alguna pregunta, porque con esta información terminamos todo lo que es pared a nivel de bacteria, gram positiva, gram negativa, y a nivel de arquea. Perdón, ¿son las termoplasmas las que tienen la capa S entonces? No, la capa S es un tipo de pared. La Ya. termoplasma Las termoplasmas no tienen nada. no tienen pared. Sí, exacto. Gracias. Profesor, una consulta. Sí, Entonces, si en este caso están las termoplastas que no tienen pared, son similares a las micoplasmas que vimos delante, y dijo que las micoplasmas se encontraban dentro, o sea, habitaban como intracelularmente, porque al no tener pared, tenían que vivir como dentro de una célula. ¿Cómo lo hacen en este caso estas arqueas? las arqueas van a tener al nivel de la membrana citoplasmática otro elemento estructural que estabilizan más la membrana. Y había otra pregunta, parece, en el mismo momento. ¿O está bien? Ah, sí, el pseudo-peptidoglicano, el otro azúcar que no es el N-acetilglucosamina, No, siempre es el N-acetil, o a veces es diferente el otro azúcar. es decir, la diferencia en el pseudoglicano está en N-acetilglucosamina. Eso está igual que en bacteria. Y el otro es siempre N-acetil talosamin, esa cosa. Sí, como tú dices, esta cosa. Cuando se habla del pseudoglicano de arquea, sí, se refiere a esta molécula. Ok, gracias. Prefe, perdón. Entonces, este N-acetil muy largo es el que reemplazaría al murámico, ¿no? Exacto. Es O decir, igual lo son reemplaza. Ah, ya. Sí, no sé si reemplazar el punto biológico de la palabra adecuada, pero su presencia hace que no lo podemos llamar peptidoglicano igual que en bacteria, pero porque se descubrió primero en bacteria. Así que primero en arquea, en arquea teníamos el peptidoglicano y en bacteria el pseudopeptidoglicano. Pero eso sí, es así nomás, por orden de llegada científica, descubrimiento. Ya, gracias, profe. Bien, pasamos a otro elemento de superficie que son importantes en bacteria, que son lo que se llama la cápsula. Estas cápsulas, a ver, me doy cuenta que no estoy en... Las cápsulas hay dos tipos.
La que realmente podemos llamar cápsula tienen que ver con la consistencia y la interacción con la pared de la célula bacteriana. Es decir, son más rígidas y integrales, es decir, integrales en el sentido que están más asociados a la célula bacteriana, al nivel de la pared. Mientras que cuando tenemos una estructura más flexible y más periférica, que incluso puede ir saltándose de a poco, lo que vamos a tener es lo que se llama una capa mucilaginosa. En términos de estructura molecular son lo mismo, son polisacáridos, pero su capacidad a quedarse cercano a la célula bacteriana, a la pared, o su capacidad a ir saltándose sin quedarse tan asociado a la célula o a la pared celular, hace que cambie el nombre. Ahora, en general, en la mayoría de los casos, son polisacáridos, pero en el caso particular del género Bacillus, bacteria gram positiva, lo que vamos a tener más bien es una estructura y una composición de tipo polipéptido. La cápsula es bien importante, aunque es una estructura inerta, porque es muy hidratada. 99% es agua que está atrapada en los enlaces que hay entre los azúcares. Eso es bien importante porque tiene que ver con una función importante de la cápsula, que es acá anotada, que es una protección con la desecación. En ese sentido, es una reserva de agua importante para la bacteria en caso de estrés hídrico. Otra función importante que tiene la cápsula es que protege el cuerpo celular de la predación de los protozoos. Y también es un agente bien importante porque a estar alrededor de la célula, y como ven, cuando uno lo puede ver en estas imágenes, el grosor, si uno compara, acá tenemos el cuerpo celular y acá tenemos el rhizobium, tenemos una bacteria gram negativa con dos membranas. Ven que si la membrana es alrededor de 7 nanómetros, acá lo que tenemos es una cosa bastante más grande, la capa de la cápsula. Entonces también, además de proteger de la predación, también protege con otro agente microbiano, como son los antibióticos, que uno podía utilizar en una terapia. En términos que el antibiótico no llega al cuerpo celular y por lo tanto no cumple, sí que está dirigido hacia la síntesis del peptidoglicano, no tiene acceso a la proteína blanca. Elementos importantes del punto de vista de la respuesta inmune que puede generar en un huésped, la cápsula conforma lo que se llama el antígeno K. Habíamos visto que el lipopolisacárido o los ácidos teicoicos lipoteicos conformaban lo que se llama el antígeno O. Acá la cápsula conforma el antígeno K, es decir, genera una respuesta inmune en el huésped donde entra la célula, con variaciones dependiendo obviamente del tipo de azúcares que conforman el polisacárido. Y estas variaciones se expresan con un número que se asocia a la letra K. También acá trataba de ver si no me falta información. Es importante la cápsula en términos de acceso al oxígeno, porque va a ser un freno, por ejemplo, a la difusión del oxígeno, y por lo tanto cuando hay complejos enzimáticos que son sensibles, que están inactivados por el oxígeno, va a permitir, al frenar la llegada de oxígeno, permite que lo poco que llega sea utilizado de inmediato por la célula. Por lo tanto, no hay exceso de oxígeno que podría ser importante para inhibir algunas enzimas que están inhibidas por el oxígeno, enzimas que funcionan en condiciones anaeróbicas.
Ahora, el último elemento estructural que quería ver con ustedes, el flagelo, que es bien importante porque tiene que ver con la capacidad de moverse de la bacteria, en este caso de nadar. La bacteria con el flagelo nada, es decir, se mueve en un sistema acuoso. Y el flagelo se puede expresar cuando la bacteria está en un líquido, en un espacio acuoso, pero también en superficie, en la medida que hay algún grado de humedad, de solución acuosa. Pero se llama el swimming, el nadar. Existe otro movimiento celular, como el twitching, por ejemplo, pero que utilizan otra estructura, más bien el pili. El flagelo, en primer lugar, uno lo puede ver al microscopio no óptico, pero sí con alguna atención particular en el microscopio electrónico. Puede localizarse a distinto lugar, perdona la redundancia, de la célula bacteriana. Si está en cualquier parte, lo que vamos a tener es que hay varios flagelos, un sistema de flagelo perítrico. Cuando están en un solo polo con varios flagelos, lo que tenemos es un sistema flagelar lofotrícos. Y más bien cuando hay un solo flagelo que se encuentra a nivel del polo, un poquito antes del polo, vamos a tener sistemas monótricos tipo polar o subpolar. Ahora, el flagelo no está presente siempre, es más bien una estructura que se va a inducir en función de la condición del ambiente. Y acá, por ejemplo, pueden ver la misma bacteria en condición en la cual no necesita o no hay inducción de la síntesis de flagelo, tiene solamente uno que es más bien subpolar, y cuando se induce, por ejemplo, ahí se ha puesto un medio con glucosa, la bacteria sintetiza flagelo y se quiere mover rápidamente a consumir todo la glucosa que está en su entorno. Acá lo que tenemos es una representación de un flagelo y ven que hay distintos elementos que vamos a ver acá en detalle. Hay tres partes estructurales. La primera parte es lo que se llama el cuerpo basal o corpúsculo basal, donde están las proteínas que permiten el anclaje y las proteínas que conforman el motor flagelar. Luego, en esta estructura lo que se puede apreciar acá es la presencia de lo que se llama anillo. Hay tres en función hay cuatro en función de su ubicación. Los dos primeros anillos se encuentran al nivel de la membrana interna. Hay un anillo al nivel del peptidolicano y hay un cuarto anillo al nivel de la membrana externa. Luego viene lo que se llama el codo o gancho, que permite conectar el cuerpo basal y el motor flagelar con la estructura misma del flagelo, que es al final la tercera parte de lo que conforma entonces el aparato flagelar, que está compuesto de tres partes: el cuerpo basal, el codo y el filamento flagelar. Y el filamento flagelar está compuesto de fibría. Acá dice 9+2, por lo tanto, este es un filamento helicoidal que está conformado por 11 fibrillas. Estas fibrillas son hileras de una proteína que se llama flagelina. ¿Por qué dice 9+2? Porque tiene que ver con una particularidad de la proteína flagelina que conforma el filamento flagelar. Es una proteína donde ven que hay bastante variación según las especies, porque podemos tener flagelina cuyo tamaño molecular es 15 kilodalton versus alguna cuyo tamaño es 62 kilodalton, por 4 veces más grande. Pero sea de 15 o 62, tienen varios elementos, características que son importantes. La primera es que es una proteína biestable. Eso significa que tiene dos estructuras estables, que no es común. Normalmente cada proteína tiene su estructura más estable. La flagelina tiene dos muy estables. Eso es importante porque tiene que ver con la función. Entonces, cuando se dice 9+2, acá lo que tenemos es 9 fibrillas
en un estado estable de la flagelina y 2 en el otro estado. Por lo tanto, no es una cosa lisa, sino que hay que pensarlo en términos de movimiento y funcional. Es una estructura que tiene algún grado de curva. No sé si han visto hélice de barco o de avión. Las palas de la hélice no están lisas, sino que están encurvadas con dos pendientes. ¿Eso por qué? Para apoyar más sobre el aire y por lo tanto tener más fuerza para el movimiento. Acá es lo mismo, la flagelina tiene este sistema de dos estructuras que permite generar una suerte de ángulo y no estar plano y por lo tanto tener mayor fuerza para apoyarse sobre la solución acuosa para poder nadar. Otro elemento que eso tiene que ver con su composición en aminoácido, es su estructura primaria, secundaria y terciaria. Y otros elementos que tengan que ver con la secuencia primaria de esta proteína es que no hay aminoácido de tipo triptófano y cisteína. Y por otro lado, es tan rica la flagelina en aminoácido ácido y en aminoácido neutro. Y todas estas particularidades le generan entonces esta característica física de tener dos estados. La rotación del motor, eso lo ven con el profesor Jerez, y la inducción también, hay todo un sistema de quimiotaxi que permite sensar y activar el motor flagelar. Habíamos visto el antígeno K con la cápsula, el antígeno O con el lipopolisacárido, los ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Acá el flagelo conforma lo que se llama el antígeno H. Entonces induce también una respuesta inmune y es un antígeno distinto, por lo tanto acá se llama antígeno H. ¿Tienen alguna pregunta sobre el flagelo? ¿Me escuchan, cierto? Profe, ¿qué Sí, era el antígeno H? Es el flagelo, el filamento flagelar, más bien dicho. La flagelina induce una respuesta inmune y entonces induce la producción de anticuerpos. Y por defecto, quien induce la producción de anticuerpos es un antígeno, acá es el antígeno H. Estas diferencias de nombre son bien importantes porque para la bacteria patógeno uno la puede caracterizar por su serotipo. De hecho, cuando hay patógeno en comidas rápidas, vamos a decir tratadas, se habla de Escherichia coli tal y se dice que es el OKH tanto, en particular el OK, porque eso permite ya identificarlo mejor en términos de patogenicidad. ¿Hay otra pregunta sobre el flagelo? Entonces, ahora, Profesor, por favor. disculpe, yo tengo una pregunta, sí, pero con respecto a la cápsula. Bueno, ¿Podría devolverse un poquito, por favor, para verla? Bueno, aquí, ¿cómo interactúa con el medio ¿qué? teniendo la cápsula? ¿Cómo interactúa la bacteria con el medio teniendo la cápsula? Sabemos que está compuesta de agua, ¿cierto? 99% de agua. ¿Difunde nomás las sustancias que hay en el medio, digamos? ¿Qué llamas tú interactuar con el medio? Por ejemplo, ¿cómo le podría decir? Si quiere comer, por ejemplo, si quiere alimentar, si hay glucosa en el medio. ¿Cómo ingresa la glucosa? ¿Pasa por el agua? Es decir, igual puede difundir, no es una
una barrera que impide acceder, sino que va a frenar y va a depender del tamaño de la molécula. Pero sí, el azúcar o la macromolécula que requiere llegan. Sus nutrientes llegan y sus desechos también se eliminan. Ahora, la cápsula no siempre está presente. La bacteria, muchas veces la cápsula se endulza. Va a depender de la condición del medio. Si que, por ejemplo, siente que hay un estrés hídrico, que falta agua, la síntesis de la cápsula va a permitir hacerse una reserva alrededor de la célula de agua. Ok, y no hay como, eh, a ver, ¿cómo lo explico? Como estructura, ¿no tiene como bordes ¿Cómo qué? la cápsula? ¿Bordes? ¿No hay como fronteras? ¿O sí hay una En la frontera como estructura, específica? en la estructura más integral, sí, uno puede ver y puede tener, hay una tinción especial con tinta china, donde uno puede, una tinción diferencial, donde uno se ve como una frontera y se termina la cápsula. En las que son más como capa mucilaginosa, es más difícil ver una frontera porque se va saltando siempre. Pero sí, acá, por ejemplo, a la izquierda, ven bien que alrededor de la célula ven esta zona más clara, es debido a la presencia de una cápsula. Sí, como me cuesta como imaginarme, porque no sé, como acostumbrado a tener como barreras, por ejemplo, la membrana plasmática es bien definida y está definida por la bicapa, ¿cierto? De fosfolípido, pero aquí como que no hay como una estructura propiamente tal al borde de la cápsula, ¿cierto? No, pero es un polímero de azúcar cuyo tamaño está definido eh, a nivel especie, en términos de largo y de cuántas veces se repite el monómero. Ok, ya entendí entonces. Sí, ahí me queda más claro. Muchas gracias. Por favor. Eh, el nivel de la función del flagelo, entonces, más bien es moverse y entonces en función de que la molécula sea atrayente o repelente, la bacteria se va a acercar o se va a alejar. Y entonces uno habla de aerotaxi, de quimiotaxi, de fototaxi, en base al elemento que atrae la bacteria. Cuando es aerotaxi tiene que ver con el oxígeno que va a hacer que la bacteria se acerque. Quimiotaxi va a ser una molécula en particular. Uno quiere probar un agente y ver si que la bacteria lo sensa como atrayente o como repelente. Y la fototaxi tiene que ver con la luz. Y acá entonces hay un experimento clásico que se hace con un capilar, con un medio celular donde hay bacteria. Y entonces, si en el capilar hay un medio semisólido con una molécula química X sintetizada y uno quiere saber si que le gusta o no a la bacteria, ven que lo que se representa acá entre A y B es que la molécula que está presente acá en el medio que está presente sólido que está en el capilar es atrayente porque las bacterias van rellenando o apareciendo en el tubo capilar. Y uno después puede sacar el tubo capilar y contar las bacterias y definir entonces un nivel de atrayente para cada molécula y en función del número de bacterias que están dentro del capilar. Y por el contrario, cuando hay un repelente, las bacterias se alejan del tubo y no quedan muy poca en el medio sólido del capilar. Y entonces uno así define el grado de atrayente u de repelente que tiene la molécula química que uno sintetiza. Finalmente, Ese ejemplo es de quimiotaxis, ¿cierto? ¿Cómo?
El ejemplo que acaba de dar de quimiotaxis. Sí, claro, acá estamos hablando de quimiotaxis. Finalmente, el aparato flagelar y el sistema de quimiotaxis representa un sistema de 40 genes que se encuentran en unos 14 operones, para que tengan, y por lo tanto, cuando se induce, tiene que estar todo eso bien sincronizado. Profe, disculpe, ¿qué son los operones? ¿Cómo? ¿Qué son los operones? ¿Qué es un operón? Sí. A ver quién puede contestar esta pregunta antes que yo la conteste, porque deberían conocer, en tercer año deberían saber lo que es un operón. A ver, lo cual lo voy a contestar si que nadie sabe, pero sería mejor tener una propuesta de respuesta de un compañero o compañera. ¿Alguien sabe lo que es un operón? Es cuando hay hartos genes que tienen como un solo promotor. Sí, sí, está correcta la respuesta. ¿Qué es Entonces, el RNA, ¿cómo va a ser en este caso que tú presentaste? ¿Cómo es el RNA? A ver si conocen la palabra. ¿Es cistrónico, multicistrónico? Policistrónico. Claro. Entonces, claro, cuando un RNA conlleva varios marcos de lectura abierto, lo que tenemos, como dice su compañero, perdón, es un RNA policistrónico. Un operón puede estar compuesto de un gen, esa es la estructura minimal de un operón, pero en general uno habla de operón cuando varios genes están transcritos en la misma unidad transcripcional, donde efectivamente, como decía su compañero, hay un solo promotor. Ahora, en general, en la bacteria hay un promotor fuerte, río arriba de varios genes, pero dentro de esta estructura uno puede encontrar otro promotor más débil, entre comillas, que se usan en casos más específicos. Pero un operón es una unidad transcripcional compuesta de varios genes, siendo la estructura mínima de un operón un solo gen. Ok, gracias. Ya, eso ya tienen que saberlo, así que ahora ojalá todos lo hayan anotado. Es una palabra básica de genética o de biología molecular. Bien, última estructura, le hablaba del twitching. El twitching, que es otro tipo de movimiento, tiene que ver con el pili. Pero hay varios tipos de pili. Y uno que está bien importante tiene que ver con lo que se llama la conjugación, es decir, el intercambio de material genético. Y en este caso, lo que se llama también el pili sexual, porque hay intercambio, es también un nombre que tiene que ver con una representación humana de los eventos, pero lo que se hace acá es que una bacteria donadora va a entregar material genético a una bacteria receptora, y eso se hace a través de una estructura que se llama pili, que está compuesta de pilina, y que permite entonces intercambiar material genético. Ahora, hay pili de distinto tamaño, y no todos tienen que ver con conjugación. Hay algunos más cortos que están en la superficie de la bacteria. Acá pueden ver distintas estructuras. El flagelo que ven está bastante más grande que los pili que están acá más cortos. Estos pili más cortos tienen función de adherencia. Son bien importantes en la colonización, por ejemplo, de un epitelio intestinal por salmonela. ¿Qué más le podría decir del pili? Que es responsable del movimiento de tipo twitching. Es decir, eso cuando una bacteria se desliza sobre una superficie, pero no nadando, sino que realmente deslizándose usando el pili como sistema para ir
caminando, entre comillas. Y con eso terminamos la clase de estructura bacteriana. Entonces, los pili y las fibras son como lo mismo. Sí, Bueno, son distintas maneras de decir lo mismo. Incluso lo pueden, según el tipo de texto, lo pueden ver como pelo. Va a depender del nivel del lenguaje científico que quiso usar el texto. Pero lo más correcto, vamos a decir, es de usar la palabra pili. Y profesor, solamente se hallan en las bacterias gram negativas. No. Acá es un ejemplo a lo menos el pili corto. En este momento tengo una duda sobre la conjugación, pero tratando de hacer memoria. Nunca he visto que se diga que las bacterias gram positivas no hagan conjugación. Yo creo que existe también la conjugación en bacterias gram positivas. Por lo tanto, hay un pili conjugativo en bacterias gram positivas. Y lo mismo hay pili más corto para la bacteria gram positiva. Ok, muchas gracias. Profe, ¿la conjugación sucede solamente entre bacterias de la misma especie? Sí. Bueno, si no hay más preguntas, lo voy a dejar. Si que les surgen alguna duda sobre estas clase corta que hicimos ahora, me pueden mandar un email un email. Si solamente en el foro no lo voy a ver porque no tengo el reflejo de ir a mirar lo que se dice en el foro, excepto cuando quiero avisar de algo, como ayer. Pero si me mandan un email, lo puedo contestar la pregunta en el foro para que todos tengan la respuesta. Bien, profe, Ya, muchas profe, muchas gracias. gracias. De Que nada, esté muy que bien. estén muy bien. Chao, gracias. Chao, que estén bien. Chao, Cuídense. profe, gracias. Hay que cuidarse lo menos durante los próximos 15 días y después todavía había que cuidarse aún, pero con mucha precaución estos 15 días que vienen. Cuídense. Chao.